No sé si se ve bien, lo tienes que revisar porque... Vale. Sí, se ve bien, se ve bien. No te preocupes, que lo he mirado ya aquí. No, está bien, está bien. El texto que ahora meditaremos será el que pongo ahí, que es el de Juan capítulo 8, por si lo queréis ir buscando ahí, tenerlo ahí. Así lo leemos ahora enseguida. Sí, capítulo 8, versículo 31, ahí es donde nos quedamos el otro día, que estamos haciendo una serie, y ahí retomaremos ahora. Capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Como veis, lo he titulado o de Dios o del diablo. Y lo hago así aposta, ¿no? Con más razón todavía. O de Dios o del diablo en un sentido como de pertenencia o de a qué pertenecemos, ¿no? Esa es la idea que quiero explorar. ¿Y por qué? Porque pensaba que no hay nada más humano que el sentido de la pertenencia, ¿no? De alguna forma es una de esas cosas de las que nadie, ninguno de nosotros podemos escapar. Aun incluso cuando intentamos no formar parte de nada, ¿no? Hay personas que dicen, oye, mira, yo no quiero formar parte de ningún grupo, de ninguna comunidad. Claro, el problema es que ocurre como con todos aquellos que son renegados de las cosas, que acaban haciendo un grupo de los renegados, por tanto acabas siendo otro grupo en el que perteneces, ¿no? Y tienes ese sentido de pertenencia. Por tanto, acabas formando otra comunidad, ¿no? Añadido a esto, además, sabemos que cuando formamos parte de algo, ¿no? De un grupo o de una comunidad, es porque hay algo que nos caracteriza, ¿no? Con esa comunidad, algo que compartimos, algo que puede ser una afinidad en particular. Pero este tipo de grupos podríamos decir que están dentro de una categoría de ideas, ¿no? De aficiones, de gustos. Pues si yo, por ejemplo, pertenezco a tal partido político es porque soy afín a esa ideología. O si pertenezco a un club que se va por ahí a hacer no sé qué es porque soy afín a esa afición, ¿no? Entonces, esas comunidades están dentro siempre de algún tipo de esta categoría. Existen otras comunidades en las que no es que tengas una afinidad de gusto o de idea, sino que es que no te queda más remedio que pertenecer a esa comunidad. Por ejemplo, llamémoslo familia. Quiero decir, perteneces a tu familia, te guste o no te guste. Es decir, es una cuestión de sangre, es una cuestión de descendencia, ¿no? Ahí es donde perteneces. Que te guste tu familia o no te guste es otro rollo, no vamos a entrar en eso, pero perteneces a esa familia, ¿no? Y de algún modo, aunque no sea en todos los puntos, ¿no? De cabo a rabo, como se suele decir, cuando somos parte de algún movimiento o de algún grupo, llevamos sus marcas, llevamos sus distinciones, ¿no? Y otras tantas cosas. Es decir, cuando no estamos juntos en ese grupo, cuando estamos en otro lugar, de alguna manera yo llevo las marcas de esa comunidad, yo llevo los distintivos de esa comunidad, ¿no? Si tengo un tipo de ideología, pues lógicamente o inevitablemente cuando salgo afuera y no estoy con ese grupo, pues también llevo mi ideología de alguna manera. Si me voy por ahí, sé que sigo siendo hijo de mi madre y de mi padre. En fin, pues son ese tipo de cosas, ¿no? Ahora bien, tengo una pregunta, ¿no? Y esta pregunta no es ni siquiera para contestar, ¿no? O para contestar uno directamente en su cabeza con Dios mismo, ¿no? Podríamos decir que la Iglesia es otro grupo más dentro de este tipo de grupos de los que estamos hablando, porque claro, cabe decir que si nos referimos a religión en el sentido rancio, ¿no? Del término, religión como una institución fría, una institución sin espíritu, ¿no? Como una cuestión de formalidad o de tradición meramente, pues entonces sí, la Iglesia es lo mismo que otro grupo cualquiera, ¿no? Es decir, simplemente eres afín a esto o tal, o tienes una idea religiosa o una fe particular, ya está. Pero la pregunta es, ¿la Iglesia de Jesús, en toda la viveza, en toda la vivacidad de su Santo Espíritu, en las vidas de aquellos que forman parte de la Iglesia, es algo semejante a estos tipos de grupos de los que estamos hablando? Porque claro, para mí creo que no es lo mismo. Y creo que para la Escritura tampoco. Creo que la realidad de lo que la Iglesia es en sí misma o formada por Dios mismo es algo muy distinto. Porque en primer lugar es una comunidad donde los que nos reunimos muchas veces no tenemos muchas afinidades parecidas, no tenemos ni los mismos gustos ni las mismas ideas. Sin embargo, cogemos y no sé si somos un poco locos, pero venga, nos juntamos ahí, nos metemos todos, ¿no? Y a veces pues surgen discusiones y crispaciones porque el uno piensa así, el otro piensa así, oye, bueno, tranquilo, ¿no? Que eso no es lo principal de la Iglesia, ¿no? Entonces, por eso digo que es diferente, que no nos une una afición, no nos une una ideología particular, no nos une que nos gusta esto, nos gusta lo otro.
que realmente no es tampoco una iniciativa nuestra, porque si tú me dices, oye, mira, es que yo tengo tal ideología o tal, pues nos formamos un partido político y quien quiera o esté de acuerdo que se una. O mira, es que nos gusta ir a la montaña y hacer tal cosa. Bueno, pues formamos una especie de comunidad y quien quiera unirse, vamos, ¿no? Es unas iniciativas humanas. Ahora, la Iglesia, según la Biblia, no es una iniciativa humana. O sea, no es el ser humano el que la ha diseñado ni la ha creado. Es Dios mismo el que la ha puesto en marcha. Es una idea suya. O sea, Él se la inventó y dijo, oye, esto es mi iglesia, esto es mi comunidad, esto es mi asamblea. ¿Y quién pertenece a esta comunidad o a esta asamblea? Pertenece a aquellos a los que yo llamo a la fe en Jesús. Por tanto, es un grupo totalmente diferente, es una comunidad totalmente diferente, ¿no? Ahora bien, como digo, si estuviéramos hablando de un término de religión, rancia, ¿no? De una cosa tradicional y no sé qué, pues ahí sí, ahí seguramente sí estamos hablando de pequeños grupos o comunidades, pues yo soy más afín a esto, o es que aquí hay personas que son de esta manera o piensan de esta manera. Pero la Iglesia de Jesús no tiene nada que ver con eso. La Iglesia de Jesús lo que tiene que ver es, tú has creído en Jesús, tienes fe en Él, crees que Él es el Salvador, crees que Él es el Hijo de Dios, crees que Dios es el que envió al mundo para perdonar nuestros pecados, ya está, formas parte de la Iglesia de Dios, independientemente de todo lo demás y, en fin, siempre lo decimos, la Iglesia es variopinta en todos sus sentidos, ¿no? Hay de todo en cada una de las comunidades en las que podamos encontrarnos, ¿no? Dicho esto, si es Dios quien ha creado la Iglesia y es Él quien nos reúne bajo un solo nombre, el nombre de Jesús, por causa de la fe que tenemos en Él, vamos a meditar un poco en esto, ¿no? Y es por eso que el título yo lo quería poner así como de Dios o del diablo. Pero vamos un poco antes a leer el texto que nos preside y entonces voy a darle lectura desde el versículo 31 y leeremos hasta el versículo 47. Si seguís conmigo la lectura, pues mejor. Desde el versículo 31 del capítulo 8 del Evangelio de Juan y comienzo, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje, descendencia de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y ahí terminamos con nuestro texto, al menos hoy. Vamos a meditar un poco en esto, en esta conversación, o no sé muy bien cómo llamarlo, que tiene Jesús con los judíos, ¿no? Una vez más, porque ya llevamos un tiempo viendo cómo los judíos, entendiendo, ¿no?, cómo los fariseos y la élite religiosa de la época están con Jesús un poco crispados, ¿no? Entonces, lo primero en lo que quiero meditar ahora con vosotros es en la pregunta que dejo aquí, ¿no? ¿Libres o esclavos? ¿No? Pues esto es una pregunta que la filosofía se ha planteado, pues bueno, desde el comienzo de la existencia, ¿no? Y también todas las religiones, ¿no? Somos libres, somos esclavos, realmente hacemos lo que queremos hacer, hay algo que nos ata, nos obliga a alguien, en fin, ¿qué pasa con todo esto, no? Lo primero que tenemos que averiguar en este texto que acabamos de leer es que creemos que somos libres, pero en realidad estamos esclavizados. Al menos en un sentido espiritual esta es la realidad, ¿no? Porque cuando Jesús le dice a estos judíos, directamente lo primero que le dice es, a los que creyeron en él, porque eso está en el versículo anterior que no hemos leído ahora, ¿no? Dice que muchos creyeron en él. Entonces, cuando Jesús, muchos creen en él, dice, vale, está bien que habéis creído en mí, pero
si vosotros permanecéis en mi palabra, entonces sois verdaderamente mis discípulos. O sea, la cosa no es que, bueno, sí, habéis creído en un momento dado y tal y cual. No. Tenéis que permanecer en mi palabra y entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces automáticamente dice, si así hacéis, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Evidentemente Jesús aquí se está refiriendo a la verdad no como una idea filosófica o abstracta, sino él mismo, ¿no? Él es la persona que encarna esta verdad. Entonces él está diciendo, me conoceréis a mí y yo soy quien os puede libertar, porque luego lo dice, ¿no? Dice él, si el Hijo os liberta, si el Hijo os da libertad. Por tanto, eso es lo primero que les dice. Sois esclavos, aunque no tenéis ni idea de esto, pero sois esclavos, ¿no? Y entonces ya automáticamente los judíos, oye, mira, nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿eh? Pasa que se estaban equivocando un poco hasta cierto punto, ¿no? Porque han sido esclavos de básicamente casi cada imperio que ha aparecido por allí, ¿no? Ahora mismo son de alguna forma esclavos del imperio romano, ¿no? En este momento, pero han sido esclavos de los babilonios, han sido esclavos de los medo-persas, en fin, han estado sirviendo a todas las naciones, pero oye, no hemos sido esclavos de nadie. Claro, entiendo yo que no son tan tontos como para estar refiriéndose exactamente a eso, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que están diciendo es, no somos esclavos de nadie en cuanto a la verdad que nos ha sido revelada, ¿no? Nosotros somos los que conocemos a Dios. Dios ha sido el que se ha revelado a nosotros y a nadie más, solo a nosotros, ¿no? Y aún así Jesús es muy claro con ellos. Vosotros sois esclavos. Entonces, sí, permanecéis en mi palabra, verdaderamente conoceréis la verdad y entonces la verdad os hará libres. Pero claro, esto no es solo una cosa para ellos, esto no es solo una cosa para los judíos y para los fariseos, esto es una cosa de la que tenemos también que aprender nosotros. Y yo sé que como muchas de las cosas que Jesús dice pues son un poco incómodas y molestas para nuestro corazón, ¿no? Nosotros también estamos atados y esclavizados naturalmente, de forma natural, a no ser que Jesús nos liberte. Esa es una realidad de la que tenemos que aprender aquí en este texto. Otra cosa que quería decir con esta primera parte que me gustaría meditar es que, aunque somos salvos por la fe, eso es lo que creemos, que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, somos salvos, o sea, eso es lo que nos salva, no nos salva nada más, no nos salvan ninguna obra que hagamos, ninguna justicia nuestra que hagamos, todo lo bien que nos portemos delante de Dios, eso no nos salva, sino solo la fe en aquel que ha hecho todo bien, que es Jesús, ¿no? Sin embargo, la permanencia, es decir, el perseverar, es la marca o el distintivo genuino de la persona que cree, de la persona que tiene fe. Jesús lo deja aquí claro, ¿no? Es decir, si vosotros permanecéis, entonces verdaderamente sois mis discípulos. No es que Jesús esté diciendo, esto lo tenéis que hacer porque si no, no vais a ser mis discípulos. No, lo que está diciendo es que si de verdad permanecéis, lo que se demuestra es que sois verdaderamente mis discípulos. Si no sois, pues como cualquier otro que creyó en él durante un rato y luego se marchó, ¿no? Más adelante lo veremos, que Jesús dirá unas palabras bastante complicadas y entonces a partir de allí muchos se van, ¿no? Y los propios discípulos dirán, esta palabra que tú dices es muy dura, ¿no? O sea, ¿quién va a poder soportar lo que estás diciendo, ¿no? Entonces Jesús dice, claro, es que lo que yo hablo es espíritu y vida. Entonces, si lo entendéis en la carne solamente, no sabéis lo que es. Pero, como digo, pues somos salvos por la fe, eso es cierto. O sea, ese es el evangelio de Jesús. No hay otra manera, creemos en él y estamos a salvo. Pero si somos un creyente genuino, hay que permanecer, hay que perseverar. ¿Y en qué perseveramos? Perseveramos precisamente en la palabra. Eso es lo tercero que quiero decir en este primer punto. No podemos permanecer en Jesús o en la fe por nosotros mismos. Solo podemos permanecer a través de su palabra. ¿Y eso qué significa? Eso significa que esto no es una cuestión solamente de mero esfuerzo, de mera capacidad o de mero compromiso. Estas cosas se tienen que dar, claro, si yo soy un discípulo de Jesús, pues me esfuerzo y me comprometo e intento estar, ¿no?, como en cualquier otra cosa de la vida. Pero no es eso lo que me va a hacer permanecer. Lo que me va a hacer permanecer es su palabra, la palabra que él ha hablado, la palabra de Dios misma, ¿no? ¿Por qué es lo único que nos hace permanecer la palabra de Dios? Sencillo, porque en ella encontramos, por un lado, promesas que necesitamos para continuar aferrándonos a lo que Dios va a hacer en nuestra vida. También encontramos revelación de quién es Él, de quién es nuestro Padre, y por tanto eso nos hace saber cuál es su carácter, cómo podemos comunicarnos con Él, cómo podemos vivir con Él diariamente, ¿no? Sobre todo conocemos quién es Jesús, conocemos lo que Él ha hecho por nosotros, conocemos cómo Él nos ha amado. Todas estas cosas son las que nos sostienen, todas estas cosas son las que nos mantienen vivos y fuertes en este aspecto de la fe, ¿no? Solo podemos permanecer por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es la que realmente tiene el poder de sujetarnos y de sostenernos. La palabra de cualquier otro, mi palabra, la palabra de cualquier otra persona, pues como viene va. Y la palabra que dice uno, hoy dice esto, mañana dice otra cosa. Yo no puedo confiar claramente o el 100% en eso, mi vida. Sin embargo, la palabra de Dios, el cual ni miente, ni engaña, ni tuerce las cosas, pues evidentemente mi vida puedo ponerla ahí, puedo sostener ahí, ¿no? Y la palabra de Jesús en este caso es
que yo soy el que os puede liberar, yo soy el que os puede hacer verdaderamente libres de todo vuestro mal. Libres no solo en un sentido de que sois esclavos de alguien y punto, no, libres de todo corazón, libres de vuestra propia maldad, libres de vuestro propio pecado, libres del diablo, ¿no? Que él hablará aquí, que es el padre de ellos, de todo eso os puedo libertar. Por tanto, eso es lo primero que podemos meditar, ¿no? En esta mañana podemos pensar. La segunda cosa que yo quería hablar, lo pongo en forma de pregunta, porque ya que hemos estado hablando un poco de las comunidades y de los grupos a los que pertenecemos y he mencionado un poco la familia, y ya no solo esto, sino que Jesús mismo va a hablar aquí de linaje y de descendencia a causa de lo que le dicen los judíos, pues tengo esta pregunta, ¿no? De buena familia. Muchas veces, ¿no? Esta expresión se ha utilizado siempre cuando quieres decir que alguien pertenece a una familia que está bien o buena, o que, bueno, es una persona, digamos, decente o lo que tú quieras decir, ¿no? Al respecto. Por eso mi pregunta es, ¿de buena familia? O sea, ¿realmente nosotros nos podemos considerar así? Lo primero que tengo que decir es, ¿cómo va a caber en nosotros la verdad si estamos tan llenos de mentira? Si estamos tan llenos de engaño una y otra vez. Pero no solo el que nos engañan y nos mienten, no, el que nosotros mismos nos hacemos. Nosotros nos engañamos y nos mentimos continuamente. O sea, no solo somos nuestros peores enemigos, somos nuestros peores engañadores, ¿no? Estamos continuamente haciéndonos trampas a nosotros mismos con respecto a todo. Y aparte de esto se añade la mentira y el engaño del mundo en que vives, de las personas que te rodean, ¿no? En un sentido. No estoy diciendo que todo el mundo va por ahí engañándote, ¿no? Pero quiero decir que la mentira es una cosa que está a la orden del día y lo vemos hasta en nuestro propio corazón constantemente, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque, en definitiva, es un poco lo que sucede con estos judíos y con la conversación que tiene con Jesús, ¿no? Porque ellos están convencidísimos de, oye, nosotros somos la descendencia de Abraham. No sé qué nos estás contando, Jesús. ¿Cómo que esto de que nos vas a libertar y que si esclavos? Nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros somos descendencia de Abraham. No, y Jesús les dice, no, es que si el Hijo os liberta seréis verdaderamente libres. Y Jesús le dice, yo sé que sois descendencia de Abraham, pero estáis haciendo algo que Abraham no hizo en su vida, y es que procuráis matarme. Por tanto, si fuerais descendencia de Abraham, tendríais que hacer sus obras, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Y luego más adelante, además, ya cuando Jesús sigue con el tema de que ellos no son de Dios, ¿no? Como su padre, ellos ya empiezan, no, nosotros no somos nacidos de fornicación. Es decir, un poco como que le están diciendo a él, tú, sin embargo, ¿no? Un poco aquí hay sospechas acerca de dónde naciste tú, ¿no? Se cree que en parte puede ser algo así, como que le están diciendo, tú, en todo caso, a lo mejor sí naciste de fornicación, ¿no? O no sabemos quién es tu padre. Como diciendo eso además, ¿no? Y luego ya más adelante, ¿no? Que le dicen en este mismo verso, no, nosotros tenemos un padre y este padre es Dios. Están engañados. Están engañados porque no son linaje de Abraham en la manera en la que ellos creen que son linaje de Abraham. Sí, son descendientes de Abraham, físicamente lo son, eso Jesús no lo niega. Sin embargo, les está diciendo, no sois linaje de Abraham ni pertenecéis a su familia porque no hacéis las obras de Abraham. Estáis haciendo todo lo contrario. Y no solo eso, es que vosotros creéis que vuestro padre es Dios y sin embargo lo que estáis haciendo es lo que hace el diablo. Es decir, mentir, engañar y matar. Eso es lo que estáis haciendo realmente. Por tanto, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo va a caber la verdad de Dios en nosotros si estamos, en primer lugar, tan llenos de engaño? Una cosa que aprendemos sobre todo de esta conversación o discusión que tiene Jesús con ellos es que lo que se suele decir, ¿no? Del refrán, de tal palo tal astilla, ¿no? Y yo diría que de tal árbol así también el fruto, ¿no? Porque ¿qué nos encontramos aquí? Nos encontramos que esta gente está convencidísima de quién es y, sin embargo, lo que están demostrando es todo lo contrario. Nosotros somos linaje de Abraham, nosotros no somos esclavos de nadie, nuestro padre es Dios, ya, pero todo lo que estáis haciendo es todo lo contrario a Abraham y a Dios mismo, ¿no? Es lo que Jesús les está diciendo aquí. Por tanto, os estoy diciendo yo la verdad. Yo os estoy diciendo realmente lo que os está ocurriendo, pero no queréis hacerme caso. Estáis engañados, sois esclavos, vuestro padre es el diablo. Bueno, también te digo, es que asumir estas palabras son duras, ¿verdad? Si Jesús nos lo dijera a nosotros y de alguna manera a todos nos dice esto en nuestro estado natural, pues hombre, yo entiendo que es complicado, ¿no? Pero igualmente es verdad. Y esta es la cosa, que Jesús al final, ¿qué les dice? Yo digo la verdad y no me creéis. Yo soy un hombre que ha venido de Dios y os estoy diciendo la verdad y sin embargo no me creéis. Venga, ¿quién me redarguye? ¿Quién me convence de pecado? ¿Quién me convence de que lo que estoy diciendo es incorrecto o de que hay algo mal en mí? Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si os digo la verdad no me creéis? Él dirá que por supuesto es porque no son de Dios. Porque si fueran de Dios, escucharían lo que viene de Dios, ¿no? Por tanto, esto es importante tener en cuenta. Como decía antes, cuando pertenecemos a una comunidad o a un grupo, de alguna manera llevamos sus marcas, llevamos sus distintivos. Si somos de Dios,
debe haber una marca y un distintivo, o varias, en nosotros de que somos de Dios. Por tanto, de tal palo tal astilla y de tal árbol tal fruto, ¿no? Jesús lo dirá, ¿cómo se conoce el buen árbol? Por su fruto. No puede dar el buen árbol mal fruto, ni el mal árbol buen fruto. O sea, por sus frutos conoces cómo es el árbol. En este caso Jesús está diciendo esto. Si vosotros fueseis de Abraham, haríais las obras de Abraham. Si fueseis de Dios, me creeríais a mí porque yo vengo de Dios y os hablo la verdad. Por tanto, volver a pensar en lo que estáis diciendo, volver a pensar en lo que creéis que sois y tenéis, y en todo caso tendréis oportunidad de redimiros en este caso, ¿no? Pero la cosa va por ese lado, ¿no? Ahora, esto tiene que ver, lo que quiero decir ahora con esto. Nos guste o no, nuestras obras, lo que hacemos, hablan de quién somos. Nos guste o no. Y yo con esto no estoy diciendo porque sabéis que soy bastante enemigo de esta idea, ¿no? Que a veces te encuentras de que yo no digo que no tengan razón, ¿no? Pero hay gente que no es creyente, ¿no? Y dice, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser este cristiano? Mira lo que hace, mira lo que no sé qué. Hombre, yo eso lo entiendo, la verdad, lo entiendo. Lógicamente tiene que haber una cierta, vamos a decir, coherencia. Todos luchamos por tener una coherencia, ¿no? En nuestra fe. Pero la realidad es que somos incoherentes constantemente, pero que la incoherencia forma parte de nuestro pecado. Es decir, que por más que queramos, en algún momento, llevando el nombre de Jesús en nuestra vida, vamos a hacer algo que va a desagradar a Jesús completamente. Y que una persona nos va a ver y va a decir, pero, ¿y este chico que está todo el día contándome sus historias y ahora me hace esto? Hombre, es lógico, ¿qué esperabas? ¿Que estuviera caminando, o sea, que estuviera flotando por la vida o cómo? Entonces, vosotros sabéis que soy muy enemigo de este tema de que como que venga, siempre, y tienes que demostrar, y las obras, y no sé qué, y dar testimonio. Espera, vamos a parar un poquito el carro. A ver, ¿sí? Pero no. O sea, está bien, que yo quiero ser coherente, quiero agradar a Dios, quiero hacer las cosas que reflejan a Jesús, por supuesto, eso está bien, pero oye, ¿sabes? Lamentablemente soy un pecador con un corazón muy negro tantas veces, muy oscuro tantas veces, lleno de tanta maldad tantas veces, que lo que vas a ver en mí, pues te va a decepcionar si es lo que estás buscando. O sea, si estás buscando el modelo perfecto de cristiano, mejor no me mires. O sea, quiero decir, mejor aparta tu mirada de mi vista, ¿no? O sea, de mi cara. Entonces, ¿cuál es el verdadero testimonio del cristiano? Y esto ya lo he dicho muchas veces. El testimonio cristiano no es tu propia vida, es la vida de Jesús, es lo que Él ha hecho por nosotros. Lógicamente que mi vida está cambiada y transformada y sigue siendo transformada, pero ¿alguien va a creer en Dios por mi vida? No va a creer nadie por mi vida. O sea, quiero decir, a lo mejor si soy un hombre de mucha fe o algo así, pues alguien se siente maravillado y acaba conociéndolo, ¿me entiendes? Pero nadie va a poner en mí su confianza para salvarse y ver a Dios un día, no, sino en lo que Jesús ha hecho realmente. Ahora bien, diciendo esto para dejarlo claro, repito, nos guste o no, nuestras obras hablan de quién somos. Por tanto, si somos cristianos, si somos creyentes, lo que debería haber en nuestra vida, y no un poco, sino abundante, son buenas obras. Es decir, el propio apóstol Pablo, ¿no? A la carta a los Efesios dirá que Dios nos ha escogido, ¿no? Desde hace tiempo atrás para que nosotros creamos en Él por medio de la gracia, por medio de la fe, y dirá para qué, o sea, cuál es el propósito del cual su gracia se manifestó a nosotros para tener fe. Preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas a partir de este momento. Es decir, Dios ha preparado buenas obras para nosotros. ¿En qué sentido? Pues para que las hagamos, para que las llevemos a cabo. Eso es lo que Él quiere, lo que desea que realicemos, ¿no? Por lo tanto, estos judíos, a los que Jesús les está diciendo tan duramente lo que son, lo dice con razón, porque le está diciendo, vosotros sois como vuestro padre. Vuestro padre es un homicida desde el principio, ¿no? Satanás es un homicida desde el principio. ¿Y vosotros qué hacéis? Las obras de vuestro padre. Vosotros lo que queréis es matarme. Aunque os digo la verdad, ¿qué queréis? Matarme. Entonces, ¿qué sois? ¿Del diablo? Vuestras obras hablan de vosotros. Es lo que les está diciendo, ¿no? En último lugar, en este punto, antes de pasar a lo último, lo que también este texto nos enseña a nosotros es que de manera natural, es decir, en nuestra condición natural, antes de que Dios haga cualquier obra en nuestra vida, no queremos ni podemos escuchar la verdad. Porque en este caso Jesús le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y le da la respuesta automáticamente, porque no podéis escuchar mi palabra. No podéis, no tenéis esa capacidad. Por eso no queréis tampoco, no entendéis lo que digo. Y más adelante dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y dice, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea, Jesús, o para Jesús, la cosa es muy evidente. ¿Quién puede escuchar la palabra de Dios? ¿Quién puede realmente escuchar la verdad en el sentido de escucharla y aceptarla? El que es de Dios. Es que no hay otra cosa.
Es decir, si no eres de Dios, ¿qué te importa a ti lo que Dios diga? Si no eres su hijo, ¿qué más te da y qué te importa? Si es que Dios existe, ¿qué me importa a mí? Esa es la pregunta, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros, o todos, bueno, todos nosotros, en algún momento, pues no hemos sido creyentes, ¿no? O ha habido algún momento en nuestra vida en el que sí, pues hemos dicho, oye, ahora creo verdaderamente o me pongo en serio, ¿no? Pero antes de eso, habrá habido algún momento en el que pues, nos haya dado un poco igual, la verdad, a estas cosas, o lo que Dios tenga que decir o no, o yo qué sé, si habrá un Dios o no lo habrá. Yo hablo de mí, claro, no sé vosotros, pero bueno, esa es un poco mi historia, ¿no? Es decir, si es que Dios existe, que tampoco me lo planteaba, pues no me importa, o sea, es decir, entonces, esa es la realidad, ¿no? La cosa es, esta es nuestra condición, este es nuestro estado, es decir, lo que acabamos de descubrir, por lo que Jesús le dice aquí a los judíos, pues hombre, bonito de escuchar no es, la verdad. Es decir, que creemos que somos libres, pero en verdad no somos libres porque estamos esclavizados y estamos atados a nuestra propia maldad, a nuestro propio pecado, a toda la oscuridad del mundo y de nuestro corazón, que nuestro padre es el diablo, que somos hijos del diablo de alguna forma, que la ira está sobre nosotros, que estamos llenos de engaño, de maldad. Todas estas cosas de alguna manera son lo que Jesús está diciendo, ¿no? Con estas palabras. Por tanto, escuchar esto nunca es agradable. Pero claro, la buena noticia no es buena si no hay mala. Y esta es la mala. Ahora, ¿cuál es la buena noticia, ¿no? Que es a donde yo quiero llegar en esta mañana una vez más. Quiero hablar precisamente, ¿no? Pues ya que estamos hablando de familia, de linaje, de descendencia, de la esclavitud, ¿cuál es la verdadera libertad de los hijos de Dios? Lo que se nos revela en primer lugar en el Evangelio de Jesús, y cuando hablo del Evangelio me refiero a su vida, a su muerte y a su resurrección, es decir, todo lo que engloba, lo que nos habla el Evangelio y lo que nos revela es que somos hechos hijos de Dios por la fe. Es decir, no hay otra manera. De hecho, en el propio Evangelio de Juan, en el capítulo 1, recordad lo que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en el capítulo 1, versículo 12. Es decir, a los que creen en el nombre de Jesús, esos son los que reciben la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios y de ser hijos de Dios. ¿Cuál es la condición? La fe. La fe. ¿Y qué es la fe? Pues la confianza en Jesús, una confianza plena en quién es Él, en lo que ha venido a hacer, en qué Él es para nosotros. ¿Y qué ocurre cuando nosotros confiamos en Jesús? Que recibimos el Espíritu de Dios. Y cuando recibimos el Espíritu de Dios, entonces somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo que clama a nosotros es Abba, Padre. De hecho, quería leer un texto con vosotros que es un poco largo, pero vamos a intentar leerlo lo más rápido pero consistentemente posible. Está en la carta a los Gálatas, pero quería leerlo para dar un final adecuado a esto que estamos viendo en esta mañana. En la carta a los Gálatas, el capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 6, y digo que voy a leer una porción bastante larga porque de alguna manera nos va a dar la respuesta de todo lo que venimos viendo esta mañana. A ver, Gálatas capítulo 3, versículo 6. Leo, dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, la buena noticia, el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar las promesas, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham
por la promesa. Ahora viene una explicación, ¿no?, de cuál es el propósito de la ley. Esto lo paso un poco por encima, pero para que sepamos, la ley era para, por causa de la transgresión o del pecado, ¿no?, para que, digamos, estuviésemos encerrados bajo esa condenación, bajo esa culpa propia y personal, hasta que llegase Cristo a justificarnos por la fe, ¿no? Y entonces, él dice, en el 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje, descendencia de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a dejar ahí la lectura. Fijaos, o sea, Pablo en Gálatas nos está dando las respuestas a todo lo que venimos viendo esta mañana. En primer lugar, lo que ya he dicho. Por la fe recibimos el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios lo que clama dentro de nosotros es Padre. Es decir, no éramos hijos y ahora de repente recibimos por la fe el Espíritu, ¿y a quién clamamos? Al Padre, a Dios como Padre, es decir, somos sus hijos. Lo segundo que tenemos que decir respecto a esta lectura también que acabamos de hacer es: Jesús vino al mundo para liberarnos de nuestra esclavitud a causa del pecado en el que vivimos y que cometemos diariamente, ¿no? Es lo que Pablo está diciendo aquí a los Gálatas. Le dice, el niño, aunque nada difiere aunque es señor de todo y es el amo de todas las cosas, en nada se difiere de un esclavo porque es un niño. Y nosotros, dice, éramos también esclavos, estábamos bajo los rudimentos, estábamos bajo esa ley que no nos salvaba, solo nos condenaba, nos acusaba, nos hacía ver cuál era nuestro problema. ¿Y cuál era el propósito de esa ley? Llevarnos al que podía solucionarnos ese problema. Porque la ley lo que hace es justamente condenarnos, es decir, nos dice, no tienes que hacer esto, nosotros lo hacemos. Por tanto, la ley nos condena y nos acusa delante de Dios. Entonces, ¿cómo escapo yo de esto? Solo por aquel que nos ha redimido de la maldición de la ley. Dirá, Cristo es el que nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Haciéndose por nosotros maldición. Y esto es el escándalo de la cruz. Esto es el escándalo del Evangelio, la locura de la cruz de Jesús. Que esto a quien se lo expliques no le entra en la cabeza. Que el Hijo de Dios, el justo en mayúsculas, el perfecto, sin pecado alguno, que no tiene que pagar absolutamente por nada por causa de su propia maldad ni nada de lo que podamos decir, viene a este mundo y para liberarnos de nuestra maldición, para liberarnos de nuestro problema de pecado, va a una cruz en la cual Él muere bajo la maldición de la ley. O sea, el dador de la ley, que cumple la ley, está muriendo bajo la maldición de la ley. Él estaba padeciendo y sufriendo nuestro castigo en la cruz, precisamente para que sobre nosotros no pese ese castigo, esa maldición y esa muerte. Eso es lo que verdaderamente estamos viendo. Y al creer en Cristo Jesús, somos hechos también herederos, coherederos con Cristo, por tanto, hijos de Dios. Y dice Pablo en Gálatas, hijos de Abraham. Por tanto, dice, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Los que son de la fe. O sea, que resulta que no es tanto el tema de que si yo soy descendiente de Abraham en la carne, o sea, si soy judío, no es eso. El que es judío, dirá Pablo en otra ocasión, no es el que lo es exteriormente, sino el que lo es en el interior. El que se gloría, el que se enorgullece y jacta, ¿en quién? En Dios, que justifica al malvado y al impío como tú y como yo. Esos son los hijos de Abraham, los que tienen fe en su simiente, en su descendencia. Y esto es interesante, el argumento que utiliza Pablo. Dice, no descendencias, no simientes, no, sino el descendiente, Cristo. Por tanto, el descendiente de verdad de Abraham es Jesús. En quien está la promesa que Dios le dio a Abraham es Jesús. Por tanto, quien cree en Jesús es hijo de Abraham. Ya no hay ningún problema con eso. Así pues, para terminar, ¿cuál es nuestra esperanza en este caso? Nuestra esperanza está en que si ponemos la fe en Jesús, seremos de Dios, seremos sus hijos, seremos libres y
la esperanza que tenemos es que cuando nos presentemos delante de Dios, seremos catalogados como justos. Es decir, ya una vez que tenemos fe en Jesús, nos justifica. Él nos declara justos. Esa es nuestra única esperanza. Si no, no tendríamos ninguna otra. Si no, toda nuestra esperanza sería falsa. Si no es por la fe en Él, no hay esperanza para nosotros. Nos encontramos delante de Dios y lo que nos merecemos es el juicio, la condenación, el castigo, el fuego del que Jesús habla en tantas ocasiones refiriéndose al infierno. Sin embargo, esta es nuestra esperanza. La esperanza de que aquel que ha muerto por nosotros en la cruz ha sufrido ya ese castigo por nosotros. De tal forma que si creemos en Él, de ese castigo somos libres, porque otro lo pagó por nosotros. Porque el que pagó por nuestros pecados fue Él. Él llevó nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz, de tal manera que los sufrió Él, y Él padeció lo que la condenación de esos pecados se merece, para que nosotros tengamos esperanza en Dios. Vamos a orar entonces, antes de cantar una vez más y terminar, pidiéndole al Señor que nos ayude con esto que acabamos de aprender. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias y te alabamos porque podemos decirte verdaderamente Padre. Podemos llamarte Padre. Podemos decir con tu espíritu, Abba, Padre. Y Señor, te damos las gracias inmensamente de ser tus hijos, de poder ser herederos tuyos y coherederos con Cristo Jesús de estas promesas, de la promesa que tú le hiciste hace tantos años, tantos siglos, a este patriarca Abraham, de que en él serían benditos todas las naciones. Señor, ese fue el evangelio que él escuchó. Abraham escuchó solo esa pequeña porción del evangelio, que serían benditas en él todas las naciones. Y tienes completa razón, Señor, tú lo has cumplido. Absolutamente todas las naciones, no solo los judíos, sino también los gentiles de los que formamos parte, hemos sido bendecidos en el creyente Abraham, porque su descendencia es aquel a quien tú has enviado al mundo, a Cristo Jesús. Señor, te damos gracias de que tú nos hayas liberado, de que nos hayas sacado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de esa ley que en verdad es buena y justa, pero que no podemos cumplir, sino que nos condena. Gracias, Señor, por habernos sacado del error, de la mentira y del engaño bajo el que estábamos por nuestra propia maldad, pero también por causa de Satanás, que nos acecha continuamente. Señor, también te damos las gracias porque realmente nos has librado de la potestad y de la autoridad de Satanás en nuestra vida, nos has arrancado completamente de él y nos has llevado bajo tu autoridad, bajo tu dominio, bajo tu potestad, sobre todo bajo tu amor paternal, cosa que no teníamos en nuestra condición natural, bajo la esclavitud de Satanás. Señor, te agradecemos por esto y te pedimos que nosotros podamos permanecer en tu palabra, que nosotros podamos continuar siendo discípulos de Jesús, siguiendo su verdad, manteniéndonos en esta verdad, creciendo en esta verdad y escuchándole a Él. La única opción que tenemos es esta: o le escuchamos a Él y su palabra, o escuchamos la palabra de mentira, de engaño y de maldad que procede de Satanás y de la propia maldad que hay en nuestro corazón ya sembrada un día por Él en el Edén, pero que ha ido haciéndose cada vez mayor y más grande en nosotros. O es esto, o es la palabra de Jesús. Y te rogamos, Señor, que nos abras nuestros ojos, nuestro entendimiento y nuestro corazón a su palabra continuamente, porque solo Él nos ha dicho la verdad y nos dice la verdad, porque solo Él es la verdad. Solo Él ha venido de ti, solo Él es el Dios hecho carne. Así que te alabamos por Jesucristo, Señor. Te damos las gracias por Él y te suplicamos no solo por nosotros, te rogamos por quienes no te conocen aún. Te pedimos por las personas que viven en este barrio, en estas calles, te suplicamos por esta zona, por este lugar de Madrid, donde hay tanta gente que no conocemos, que no sabemos sus nombres, no conocemos sus caras, no tenemos ni la más remota idea de lo que pasan o de lo que viven, sea bueno o sea malo, pero te suplicamos, Señor, que llegue tu verdad a ellos, para que también les saques del engaño y del error, para que también los libres de la esclavitud del padre malvado, que es el diablo, y les hagas conocer que tú eres verdaderamente el Padre amoroso, el Padre tierno, misericordioso, compasivo, perdonador y salvador, que ha enviado a su Hijo al mundo. Te lo rogamos en su nombre bendito, en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén. ¿Cantamos? Ven, bichito. Vamos a cantar.